Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Bueno, buenas tardes. ¿cómo va eso? Ya terminaron de sufrir, ya me imagino, todos los finales, los parciales, ya estamos, ¿no? Ahora a prepararse para la segunda ronda. Sí, sí. Bueno, como le había dicho, sí, todavía no están todos corregidos, ¿sí? Cuando estén todos corregidos, ahí publico para todos, ¿sí? La nota de los parciales. Seguramente este fin de semana ya estarán, antes que pregunten. Em, Bien, como le había dicho, después del primer parcial íbamos a pasar al Excel en versión inglés, ¿sí? Cosa de poder ver las distintas opciones, pero con el nombrecito que tiene en inglés. ¿Está bien? Así nos quedamos preparados ya para cualquier circunstancia. El tema del idioma lo cambiamos en File, Options, Language, ¿sí? Y acá teníamos para cambiar el idioma, ¿sí? Si no teníamos el que queríamos, podíamos agregar un nuevo idioma, ¿sí? Nosotros habíamos comenzado el curso, seteado como preferido el español, ¿sí? Ahora pasamos a ver inglés, con lo cual no solamente las opciones las vamos a tener en inglés, sino que todas las fórmulas que utilicemos, ¿sí? Van a pasar a estar en inglés. En el campus tienen una tablita con la correlación, ¿sí? Cómo se escribe en inglés y cómo se escribe en español cada una de las fórmulas. ¿Bien? Bueno, esta tabla se llama tabla A, con lo cual, para tener un ejemplo, ¿sí? ¿ven? Yo ahora ya no es más la función suma, es la función sum, ¿ok? A la cual yo le paso, por ejemplo, bueno, ¿sí? Es igual, nada más que, les digo, lo que es sum if, ¿sí? Era lo que antes nosotros llamamos suma.if, sum ifs con S, ¿sí? Es la que nosotros llamamos antes suma si conjunto. ¿Ok? Eso más o menos como para mostrarles algunas. ¿Sí? Seguramente lo vamos a ir chocando con otras, como van a ir cambiando. Bien. Bueno, estuvimos trabajando bastante con tablas en las cuales nosotros buscábamos la forma de resumir los datos, ¿sí? Para presentárselo al usuario de nuestra planilla. Entonces usamos funciones como sum, ¿sí? Average, moda, etcétera, ¿sí? Con condicionales, sin condicionales. Usamos formato condicional cuando queríamos resaltar algo. Usamos filtros. ¿Está bien? Todo para trabajar sobre la tabla. Bien. Hay otra forma de trabajar con tablas que nos permiten sumarizar, ¿sí? De una forma lo que se llama más dinámica, ¿sí? Que son las tablas dinámicas, ¿sí? Ahora vamos a ver el por qué dinámicas, o las pivot table, ¿sí? Es lo mismo. Y son dinámicas porque van a ir trabajando en base a un conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, una tabla. En este caso vamos a trabajar con esta tablita. Y yo puedo generarme, ahora lo vamos a generar acá al costado, lo podría generar en otra hoja, lo podría generar en otro libro inclusive, ¿sí? Donde yo hago una agrupación según yo quiera con respecto a esa tabla, ¿sí? Y es dinámica porque se va a ir actualizando constantemente. ¿Bien? Y nos permite un montón de flexibilidad en cuanto a lo que podemos filtrar, agrupar, ¿sí? Y demás sobre la tabla en sí. Además está decir que tenemos que trabajar basados en una tabla, ¿sí? O sea, tenemos que darle formato de tabla. ¿Está bien? Entonces, con las pivot table, nosotros lo que logramos es generar una nueva tablita, ¿sí? Donde resumimos según criterios que necesitemos, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros acá tenemos esta tabla, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, Argentina figura varias veces. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber cuántas unidades se vendieron de Argentina, ¿sí? Eso lo podíamos hacer. ¿Está bien? Entonces, venimos acá, poníamos suma sí, el país es igual a Argentina y la columna que yo quería sumar. ¿Está bien? Esta sería la suma de todo lo que se vendió en Argentina. Bien, si yo quería ver la suma de Brasil, tenía que hacer lo mismo. Ahora, si yo quería agrupar por país, ¿sí? Que me ponga directamente Argentina tanto, Brasil tanto, Chile tanto, y se me va a hacer un poco más complicado. No imposible, pero complicado. ¿Sí? Y lo más difícil aún iba a pasar si aparecía un país nuevo en nuestra tabla. ¿Sí? Ya nos quedaba extremadamente corto este approach de cómo solucionar. Justamente ahí es donde aparece la idea de estas tablas dinámicas para hacer ese tipo de agrupaciones. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo, voy a querer agarrar esta tabla, quiero agrupar las ventas por país, ¿sí? Las unidades vendidas por país, ¿sí? Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces vamos a crear lo que es una tabla dinámica. ¿Sí? Las tablas dinámicas, nos paramos sobre la tabla, vamos a ir, perdón, acá, ¿sí? Table Design, y acá aparece un botoncito que es sumarizar con tabla dinámica o sumarizar with pivot table, ¿sí? Le vamos a dar clic ahí. Como estamos ya parados sobre la tabla que queremos trabajar, ¿sí? Directamente acá ya nos aparece la tabla. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Usar una fuente de datos externa. ¿Está bien? O sea, podemos crear tablas dinámicas extrayendo datos, por ejemplo, desde una base de datos, ¿sí? Desde una base de datos que utiliza un sistema operacional. ¿Dónde le vamos a crear? O en una nueva hoja o en la hoja actual y lo vamos a crear, ¿sí? Acá. Bien. Este por ahora acá abajo lo dejamos destilado. Más adelante, la clase que viene, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que son los modelos. Le damos OK, ¿sí? Y ahí nos aparece ahora, ¿sí? En el lugar que yo le indiqué, este recuadradito, que es el que me permite a mí construir la tabla dinámica o la pivot table, ¿sí? Que es vista básicamente como un reporte, ¿saben? Porque lo que estamos haciendo es sumarizar, justamente. Y cuando yo estoy parado, ¿sí? ¿Ven? Yo selecciono la tabla esta que se creó, la pivot table, a la derecha me aparece una ventanita, ¿sí? Con varios cuadraditos. Bien, esa ventanita que tenemos ahí es para configurar la tabla dinámica, ¿sí? Arriba tenemos las tres columnas. ¿Ven? País, mes, unidades, son las tres columnas que teníamos. Bien. Y lo importante son los cuatro cuadraditos que tenemos abajo. Tenemos los filtros, ¿sí? Esa nos va a permitir filtrar la tabla para seleccionar algún elemento bajo un criterio en particular, ¿sí? Las columnas que quiero que tenga mi tabla, o sea, cómo organizar. Las filas, ¿sí? O sea, columnas que quiero que aparezcan, qué voy a poner en cada una de las filas, y acá la cuenta que quiero hacer para cada cambio de fila distinto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, arrastramos directamente. Por ejemplo, en las filas quiero los países. ¿Sí? O sea, yo quiero tener, por ejemplo, algo así. País, suma unidades. Entonces acá quiero Argentina, tanto. Brasil, tanto. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito.
Entonces en la fila yo voy a querer esto. Entonces arrastro la fila y la tiro ahí en país. Perdón, al revés. Arrastro el país y la tiro en filas. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora me apareció acá en la tabla dinámica los distintos países. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces si yo acá pongo reemplazar? Acá Uruguay. ¿Sí? Fíjense que yo puse Uruguay acá y acá sigue estando, no se enteró. Ahora yo hace un ratito le dije que era dinámica. ¿Sí? Bueno, el tema de las tablas dinámicas, ¿está bien? Lo que hacen es lo siguiente. Toman los datos de la tabla, hacen una copia, ¿sí? Con lo cual, una vez que se hizo la copia, yo esto si quiero lo puedo eliminar y mi tabla va a seguir funcionando. Mi tabla dinámica, ¿sí? Va a seguir funcionando. Porque se hizo una copia. O sea que este archivo, ¿sí?, de Excel va a pasar a duplicar no duplicar, pero casi duplicar su tamaño, ¿sí?, con respecto a la cantidad de datos. ¿Está bien? Estos valores que yo tenía en la tabla, cuando construí la tabla dinámica, se duplicaron y se almacenaron dentro de la tabla dinámica, ¿sí?, o de la pivot table, para que yo pueda trabajar. Entonces, cuando yo modifico el origen, ¿sí?, en mi tabla dinámica, voy a tener que decirle que refresque. ¿Sí? Entonces ahí reactualiza los datos siempre y cuando estén, ¿no? Acá aparece Uruguay. Si yo entonces elimino, ¿sí?, vamos a hacerlo así, se note bien, las elimino. ¿Ven? Esto sigue funcionando. Yo agarro mes, ahora quiero que mi fila tenga el país y mes, ¿sí? País y mes. O sea, sigue caminando mi tabla dinámica. Lo que no va a poder hacer es cuando haga refresh, ¿sí? No puede. ¿Está bien? Porque yo acabo de eliminarlo. Vamos a recuperarlo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, siempre tengan presente eso. Cuando trabajan con tablas dinámicas, lo que están consiguiendo es que se duplique la información de la tabla. ¿Sí? Va a quedar la tabla original y una copia dentro de la tabla dinámica. Vamos a dejar ahí sin Uruguay. ¿Sí? Entonces, cada una de las filas corresponden como yo quiero agruparlo. En este caso yo dije que quería por país y quiero sumarizar unidades. Entonces ahí es donde entra en juego, ¿sí?, este otro cuadradito, que son los valores. ¿Está bien? Entonces yo quiero que los valores sean la suma de unidades. Entonces agarro unidades, arrastro valores, y como detecta que es numérico, ¿sí?, la columna de unidades, bueno, lo primero que propone es realizar la suma de las unidades. ¿Sí? Yo podría cambiarlo, ahora vamos a ver cómo lo cambiamos, para que me diga, no sé, el máximo, el mínimo, ¿está bien? En este cuadradito de valores es donde yo voy a poner los valores de cálculo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, arrastro meses, ¿sí?, acá valores, como meses es un texto, ¿sí?, bueno, lo que hace, me propone, ¿sí?, hacer una cuenta, contar cuántos valores hay. ¿Sí? Entonces, en los dos cuadraditos de abajo, ¿sí?, voy teniendo las distintas filas, básicamente. O sea, cómo va a estar compuesta cada fila. Cada fila va a estar compuesta por el país, la suma de unidades y la cantidad de meses. ¿Sí? Y las columnas, ¿ven?, acá aparece que son los valores. Justamente está agarrando los valores que están acá. ¿Sí? Yo no puse ningún filtro todavía. Vamos de a poquito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en 3 segundos, ¿sí?, yo puedo tener ya una sumarización por país. ¿Ok? Cualquier duda, abra micrófono y pregunten. ¿Sí? Si yo quiero sacar, por ejemplo, aquí no me interesa realmente. Bueno, lo arrastro, lo tiro y lo saco. ¿Sí? Bueno,
Ahora, yo acá les dije que podía, ¿sí?, las filas divididas por países. ¿Está bien? Entonces me agrupa lo que hay en valor según la función que yo le indiqué. En este caso, la función yo le indiqué que quería, ¿sí?, directamente la suma de unidades. ¿Está bien? Ahora, yo quiero saber otra información sobre las unidades. ¿Sí? O sea, por mes se vendieron tantas unidades. Bueno, ¿y cuál es el promedio mensual de ventas? ¿Sí? Pues también quiero seguir teniendo las unidades. Entonces, acá en Values voy a agregar nuevamente unidades. ¿Sí? Y en vez de hacer la suma, vamos a cambiar el comportamiento que quiero mostrar acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer botón izquierdo, ¿sí?, Value Field Setting, y acá tenemos cómo queremos que se sumarice. ¿Sí? Quiero el promedio. ¿Está bien? Y lo que tenemos acá arriba también es cómo quiero llamar yo a esa columna. ¿Sí? Vamos a bajarla. Vamos a bajarla ahí. A ver, ahí. Ok. ¿Sí? Y tenemos la suma de unidades y el promedio. Lo puedo cambiar desde acá o lo puedo cambiar, ¿sí?, desde acá. Botón derecho, Value Field Setting. Lo mismo. Llego al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, o lo hago acá del asistente de Pivot Table o directamente de la misma Pivot Table puedo llegar a la misma pantallita. ¿Sí? Ahora bien, yo les dije siempre que es importante que presentemos bien las cosas. ¿Está bien? Y acá, uy, pero acá tenemos un numerito, ¿sí?, medio feo. ¿Está bien? Porque estamos hablando de unidades y el promedio, bueno, acá tenemos un 6 periódico. Bueno, vamos a cambiar, ¿sí? Perdón. Ahí. Formato de celda, numérico, con 2 decimales. ¿Sí? Igual que una tabla. O sea, le damos formato igual que la tabla. Seleccionamos la tabla, ¿sí?, y le damos el formato que necesitamos. Bien, bueno. Ahora yo quiero también, vamos a hacerlo acá aparte, ¿sí?, por país y por mes. Entonces quiero las unidades vendidas por país y mes. ¿Sí? Entonces quiero Argentina, enero, tanto. Fíjense que no se repite, ¿no? Me parece. No se repite. Bueno, supongamos que queremos eso. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar de vuelta, ¿sí?, por otro camino. Hoy nos paramos en la tabla, fuimos a Table Design y pusimos sumarizar. Ahora no, vamos a estar fuera de la tabla y yo quiero insertar algo. Entonces, en insertar. ¿Sí? Dentro de insertar, la primera opción es Pivot Table justamente y nos va a abrir el mismo asistente. Con la diferencia, ¿sí?, que tenemos que seleccionar la tabla sobre la que queremos trabajar. Entonces, aquí, me agarra justito, ahí está. Selecciono la tabla, donde lo quiero hacer, ¿sí? Ahora me dice, bueno, como yo le hice insertar estando parando en esa celda, ya me propone insertarlo dentro de esa celda. Le damos OK, ¿sí? En general siempre me va a ocupar ¿sí?, 3 columnas, porque tenemos acá 3 columnas. ¿Sí? Entonces queríamos por país y por mes. Entonces, por país y por mes. ¿Está bien? Entonces fíjense que me hace una especie de árbol donde agrupa Argentina, los meses, Brasil, los meses y demás.
y dijimos que queríamos la suma. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos va quedando algo bastante práctico, ¿sí? Bastante rápido. Entonces acá tenemos de vuelta, ¿eh?, la suma con el total, y si yo lo abro, lo tengo desglosado ya por los meses. ¿Sí? Ahora bien, a veces este estilo por ahí es medio molesto, ¿sí? No me gusta mucho verlo así, y prefiero verlo lo que es tabulado, ¿sí? O sea, más formato tabla, ¿está bien? Donde yo quiera cambiar el total acá, lo que está abajo y demás. Entonces, vamos a ir acá, Pivot Type Options, ¿sí? Y acá tenemos varias opciones en cuanto al tema, ¿sí?, de cómo queremos mostrar nuestra tabla dinámica. Bien. Por ejemplo, totales, mostrar total por fila, total por columna. ¿Sí? Fíjense que tengo un total por fila. Por ejemplo, lo sacamos. No estaba totalizando por fila, perdón. Sí estaba. Ahí está, ¿ven? No está más el total de acá abajo. Vamos de vuelta. ¿Sí? El total por columna. ¿Bien? Como lo queremos mostrar. No, es acá. Se me escapó el tilde. Para que quede así. Para que quede en formato tabular. Ven que lo perdí. No, esto es el área de ahí. La Java print. Acá vamos acá. Acá era. Ahí estamos. Vamos de vuelta. Sobre la fila, sobre la columna, ¿sí?, en Field Setting, como quiero, el layout sería la distribución, como quiero acomodar las cosas, ¿sí? Quiero que sea en formato tabular. Y ahora van a ver la diferencia que hay. ¿Sí? Fíjense que con respecto a la, bueno, todo lo anterior es igual. No tenemos ya el total arriba, ¿sí? Vamos a insertar rápido la misma tablita. Para que se vea la diferencia entre una y otra. ¿Está bien? Este de acá es formato tabular. ¿Está bien? Y este es el clásico, ¿sí?, que pone un nombre, o jerárquico. ¿Está bien? Donde tenemos como el árbol que se va abriendo. Acá, ¿ven?, no tenemos el total al inicio, sino que tenemos un total al final. ¿Sí? Tenemos totales abajo de cada uno y después tenemos el total general. ¿Sí? Esperen que tenga que agregar acá algunas columnas. Bien. Entonces, estamos acá. Argentina. No, LR. Field setting, acá. ¿Sí? Los subtotales están en formato automático. ¿Sí? O sea que para país este total lo está agregando en forma automática. Si yo no quisiera tener este total, lo sacamos. ¿Sí? Para no tener total por país, por ejemplo. ¿Qué se puede dar el caso? ¿Sí? Entonces, para otra vez en país. Bueno, si no quiero que sea automático, quiero que sea personalizado, elijo lo que quiero. ¿Sí? Bueno, automático y dejar personalizado suma lo mismo.
cómo lo quiero visualizar, ¿sí? Y acá hay algo que a veces puede llegar a ser útil. ¿Está bien? Fíjense que acá no se repite la palabrita Argentina. Y en este caso, bueno, no importa, porque son pocos datos y me queda más o menos cerca. Yo sé que esta fila de mayo, ¿sí? Por más que ahí el indicador me lo indique, esa tinta flotante me lo indique, sé que estoy en Argentina, ¿sí? Porque son poquitos datos. Ahora, si estos fuesen muchísimos datos, ¿sí? No sé, 5.000 filas, si yo estoy acá, me puedo perder, no saber en qué país corresponde esa fila, ¿sí? Entonces, en Field Setting, Layout and Print, acá tenemos que repita las etiquetas, ¿sí? Entonces, se va a ir repitiendo en las sucesivas filas el dato. Lo cual, de vuelta, ¿sí? Acá como son poquitos, en realidad lo que hace es generar más ruido que lo que es aclarar, ¿sí? Entonces, pues son muchos datos, por ahí es útil. ¿Bien? Son detalles a tener en cuenta. Sacamos. Y ya de vuelta acá. Setting. En este caso, bueno, justo en este no se nos va a dar que no tenemos datos sin, perdón, etiquetas sin datos, así que no vamos a notar la diferencia, que era este. Sí, este también puede ser útil, ¿sí? Y sentar una línea en blanco. Fíjense que acá queda Argentina total tanto y seguido ya aparece Brasil. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es insertar una línea en blanco cada vez que hay un cambio, ¿sí? De agrupación. Entonces, ¿ven? Nos va quedando más claro todavía cómo se van separando las distintas agrupaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos de la parte básica? A ver, no me equivoqué de tabla, estábamos acá. Y acá, más o menos todo está. Bueno, esto es el tema de impresiones. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el tema de filtros. Y en este caso, bueno, nuestra tablita es bastante sencilla. Ahora después vamos a pasar a una tabla un poco más compleja, ¿sí? Donde justamente tenemos cosas que hacer. ¿Qué más tiene quedando en la parte básica? Ah, los totales generales. ¿Sí? Muchas veces es útil, ¿sí? Saber porcentajes, por ejemplo, en caso de totales generales. ¿Sí? Nosotros acá lo que teníamos era, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo este para que sea más fácil. Teníamos de unidades 10.810 distribuido de esta determinada manera. Entonces yo quiero saber, bueno, a ver, en porcentajes, ¿cómo fue la distribución? ¿Sí? Entonces vamos a ir Table, acá en totales, perdón, no era, siempre el error de entrada, acá, ¿sí? El valor de la fila, mostrar como porcentaje según el total general, ¿sí? Entonces tenemos ahora en cuanto a porcentajes, ¿sí? Ahora, cuando yo hice eso perdí la sumatoria que tenía, ¿sí? Bueno, si la quiero tener, no me va a quedar otra que agregar la sumatoria, ¿sí? Y este vamos a cambiarle el nombre. Este es, vamos a ver, circuito porcentaje. ¿Está bien? Entonces, esta columna que acabamos de generar se calcula a partir del porcentaje en base al total general. ¿Sí? Entonces, venimos acá, acá, ¿sí? Y acá tenemos distintas formas. Según el gran total, ¿sí? O por ejemplo,
En este caso no, porque es simple la tabla. Si no tenemos mucho. No sé si va. Sí, no. No, porque no tenemos dentro de mes, no tenemos otra separación. ¿Sí? Acá sí. En este sí. Pero para no perder la suma, vamos a agregar 1. Entonces acá sí. Vamos a hacer suma. Mostrarlo como porcentaje según la fila. No, según la fila no, porque la fila, claro, cada fila es el 100%. Voy a poner. ¿Sí? Entonces tenemos esto que está acá, nos va a dar el 100%. ¿Está bien? Fíjense que es el 100%. Corresponde al total de la fila. ¿Sí? Va a ser, perdón, al total de esta etiqueta de Argentina. ¿Sí? La suma de todos los meses de la venta argentina es el 100%, que es 2.620. Entonces yo acá le digo, bueno, calculame el porcentaje según lo que es el parent, ¿sí? O el padre, ¿está bien? Que en este caso, bueno, cada uno de estos valores, su total padre sería el de Argentina, ¿sí? Entonces, agrupo el total de Argentina. En base a este, calculo, bueno, 400, ¿qué porcentaje es de este? Es el 15,27%, ¿sí? Y este porcentaje que tenemos acá es con respecto al total general, ¿sí? A los 10.810. Bien, entonces de esa manera podemos ir agregándole, ¿sí? Por ejemplo, porcentajes y demás. Y una cosita más, antes de meternos a hacer el ejercicio que tenemos ahí, son los que se llaman slicers, ¿sí? En castellano tenían un nombre raro, no me acuerdo ahora. Era un nombre más largo, mucho más largo, ¿sí? Ese no tenemos, uy, acá. Pivot Analysis, ¿está bien? Acá tenemos que son slicers. Los slicers son filtros automáticos, ¿sí? Entonces yo puedo insertar un slicer y digo, bueno, quiero según meses, ¿sí? Entonces damos OK y me aparece, ¿ven? Una ventanita que es muy parecida a la que cuando hacíamos filtro, ¿sí? Cuando acá hacíamos el filtro, bueno, hay que usar la imaginación para que vean que es parecida, ¿sí? Que tenemos acá para seleccionar distintos meses. Bueno, acá pasa lo mismo. Aparecen los meses disponibles. Entonces yo, por ejemplo, selecciono solo enero o solo febrero, ¿sí? Y en la medida que yo selecciono un mes, ¿ven? La tabla se va ajustando a lo que yo voy seleccionando. Si quiero seleccionar más de uno, ¿sí? Mantengo apretado el control y voy haciendo clic, ¿ven? Y voy seleccionando, ¿bien? O bien, ¿sí? Hago clic acá en el multiselect, ¿sí? Y ahora cada clic lo deja. Entonces yo tengo que seleccionar y deseleccionar lo que yo quiero. Entonces es una manera bastante rápida. Bien, vamos a checar un poquito. ¿Saben? De generar filtros sobre la tabla dinámica. Recuerden que todo esto, estos filtros, trabajan sobre la copia de datos que tiene incorporada la tabla dinámica, ¿sí? No trabaja sobre la tabla original. ¿Está bien? Si modificamos la tabla original o si queremos actualizar nuestra tabla dinámica, botón derecho, refrescar, ¿sí? Para que actualice los datos según el origen con el cual habíamos empezado a trabajar, ¿sí? Bueno, faltan algunas cositas más. Vamos a jugar con esto que estoy moviendo hasta ahora, ¿verdad? Como para ponerlo un poco más en práctica y afianzarlo. Ahí tiene la tabla órdenes, ¿sí?
Fíjense que, bueno, voy a sacar el botoncito de filtro. ¿Sí? Ya no lo vamos a usar. Ahora sí tenemos un poco más de datos. Tenemos 799 filas de datos. ¿Sí? Tenemos más posibilidades de columnas. ¿Sí? Bueno, el punto 1 ya está hecho. ¿Sí? Que básicamente era ya tema anterior, que era generar una nueva columna que sea unidades por monto total. ¿Sí? Así que esto, ¿está bien? Ya está, ya lo tenemos hecho. Este es como un roadmap, ¿sí? De lo que hay que hacer siempre. Los formatos de las columnas. ¿Sí? Entonces, formato, vemos que están todos los formatos correctos. Listo. Eh, bueno, acá habla de una hoja aparte, ¿no? Vamos a hacer acá mismo. ¿Sí? Directamente utilizando las tablas dinámicas. Y yo quiero ver todas las órdenes que sean del vendedor Fugler. Entonces, vamos a insertar una tabla dinámica. ¿Sí? Quiero tomar esta tabla, se llama tabla 3. ¿Sí? No hagan esto que, como me quedaron mis Excel, sí que dice tabla 1, tabla A, tabla 3. Pongan el nombre de tabla más lindo, por favor. ¿Sí? ¿Dónde lo quiero agregar? Ahí. ¿Sí? Entonces yo quiero todas las órdenes de fila. ¿Sí? Entonces no sé. Voy a querer el orden ID. Voy a querer el total. ¿Sí? Pero yo no lo quiero así. Lo quiero en formato tabla. Entonces, vamos a Fill Setting, formato tabular. ¿Sí? Y el total no lo quiero, porque voy a tener constantemente, ¿sí? Cada fila es una orden. ¿Bien? Entonces no voy a querer los totales, ninguno. ¿Sí? Listo. Ahí voy teniendo, ¿sí? El total según cada fila. Y quiero solamente aquellas órdenes que van a dar la fecha. La fecha. Bueno, porque la fecha tiene algo en particular. Fíjense que cuando yo tiré la fecha acá abajo, ¿sí? Yo arrastré fecha nada más. Me aparecieron un par de columnas más. Me aparecieron los cuatrimestres, perdón, los trimestres y los años. Dale, Fermín, no hay problema. ¿Sí? Y eso es una trata, ¿sí? Una forma de buscar la manera de que nos quede más flexible. Pero en realidad yo no quiero saber por trimestres, ¿sí? Ni por años. A mí déjame la fecha nada más. ¿Está bien? Pero fíjense que ahora me está agrupando por fecha. Entonces, fecha, quiero que se vea sin subtotal y que sea también formato tabular. Ahí va. ¿Sí? Y ahora sí, quiero los de Fiula. Entonces, vendedor, filtro, ¿sí? Y acá aparece, siempre me olvido del espacio de arriba. Acá. Vamos a agregar acá un par de espacios. Abajo y abajo. Y abajo. Siempre me olvido cuando agrego filtros, se agregan en la parte superior de la tabla dinámica. ¿Sí? Vamos de vuelta. Persona. Quiero agregar un filtro. ¿Sí? ¿Ven? Y se agrega arriba de la tabla dinámica. Entonces yo acá elijo, no quiero todos, ¿sí? Quiero a Fiula, nada más. Y ahí tengo todas las órdenes correspondientes a Fiula. ¿Está bien? Para este caso particular, ¿está bien? Si lo queremos tener así, bueno, la ventaja que voy a tener yo acá es que si se actualiza esta tabla, acá yo vengo a botón derecho
y actualizo. ¿Sí? Si yo lo hubiese hecho con filtros avanzados, o filtros directamente filtros avanzados, no me queda otra, para extraer los datos, ¿sí? Eventualmente tendría que volver a reaplicar el filtro avanzado para extraer los datos desde la tabla. ¿Sí? La ventaja de la tabla dinámica es que yo armo esto y eventualmente, a la medida que se vayan agregando nuevas órdenes, botón derecho, refrescar. ¿Sí? Eh, bueno, todas las órdenes, ¿sí?, de Estados Unidos por un valor de tanto. Lo mismo. ¿Sí? Yo quiero, ¿sí?, filtro. ¿Ven? Voy agregando filtros. Solo Estados Unidos. ¿Está bien? De vuelta, fíjense que me lo agregó arriba. ¿Sí? 6 person subió uno y agregó, ¿sí?, el país. Y el total. ¿Está bien? El total. Ah, está rebelde. Ahí. ¿Por qué no me lo toma como número? Número, número, número. Acá tengo todo como número. A ver, vamos a dejarlo ahí. No sé por qué. No, este acá seguramente no va a estar. Acá donde quiero que aparezcan los filtros. Meter muchos filtros por campo. No va a ser el caso. Vamos a arrastrar acá, no me lo saca de abajo. Claro que no me deje aplicar el filtro. Acá me lo reconozca solamente como número. Filtro, filtro de valores. Suma de total. Digo, redundante queda, pero bueno. Filtro. Suma de total sea, que queríamos, mayor o igual a 3. Ahí estamos. El filtro este que tenemos acá, o sea, todo esto es una fila, ¿sí? Los filtros que podemos aplicar, ¿está bien?, van a corresponder siempre sobre los valores, ¿sí?, que estoy tomando. ¿Sí? Por ahí en este caso no es el más sencillito, ¿sí?, para arrancar ahora. Bien, bueno. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar. Tengo unos ejercicios aparte para no complicarla tanto ahora. Total ventas, ¿sí?, no sé, en pesos. ¿Sí? Vamos a generar acá total de ventas en pesos. Entonces, insertamos tabla dinámica. Partimos de la tabla 3 y el ingrese ahí. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer acá. Por país. Total de ventas. ¿Sí? Y yo quisiera tener ahora arriba, ¿sí? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de país, fíjense que acá, por ejemplo, nos ingresó
trimestre. ¿Sí? Tenemos 4 trimestres en el año. ¿Está bien? O año directamente. ¿Sí? En este caso tenemos poquitos años. Acá son poquitos. 2011. ¿Sí? Bueno, no importa. Y yo quisiera saber por país, ¿sí? O sea, tenerlo así por país y que me diga año 2011 tanto, año 2012 tanto. ¿Sí? O sea, tener una columna por año. ¿Ok? Entonces, ahí es donde va a entrar en juego esta otra cuadradito de acá, columnas. ¿Sí? Entonces, voy a convertir lo que estamos viendo acá, una tabla, ¿sí? Donde tengo todos los datos en filas, y voy a crearme una nueva tabla donde tener las filas donde voy a estar agrupando y fila, columna, va a corresponder la agrupación. Entonces yo quiero agrupar por país y por año. ¿Sí? Entonces, la intersección va a ser en el 2011, Reino Unido, tanto. 2012, Reino Unido, tanto. ¿Sí? Entonces, directamente acá en columnas ponemos el año. ¿Sí? Y acá sí, esto ya hacerlo con las herramientas que teníamos iba a ser imposible. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¿ven? Directamente por año, por país, nos va agrupando. ¿Sí? Y yo puedo ir agregando más niveles, o bien en columna, o bien en país. ¿Sí? Por ejemplo, por vendedor. Entonces, país, vendedor. Por ejemplo, ¿sí? Si yo agarro Farham, que es en el Reino Unido, en el 2011 vendió tanto. ¿Sí? Cogil, en Reino Unido, en el 2013 no vendió nada. ¿Sí? Y hay que tener presente acá, cuando armo las filas, el orden. ¿Está bien? Fíjense que está país, persona. Yo puedo poner al revés. Vendedor, país. ¿Sí? Y va a cambiar cómo me muestra acá los datos. ¿Ok? Y lo mismo puedo hacer si quiero yo, personas las vendo acá, las llevo acá. ¿Sí? Fíjense que quedó 2011, cada uno de los vendedores en columna. Eran varios vendedores. 2012, cada uno de los vendedores. ¿Sí? Bueno, no es el esquema más lindo para este ejemplo. Lo más lindo quedaría acá. ¿Sí? Y el año, bueno, el año yo lo puedo dividir en trimestres. ¿Sí? Entonces, C por vendedor por trimestre, o sea, en el segundo trimestre del 2011, este vendedor vendió tanto. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a tener gracia usar las tablas dinámicas, porque yo puedo empezar a mover columnas, filas, ¿bien? Para poder ir viendo lo que a mí yo necesito. Y tenemos los totales por país, por trimestre, ¿sí? País, total por país. Total por país, total general de todo. Del 2011, ¿sí? Acá está el total general para el primer trimestre, segundo trimestre y así sucesivamente. ¿Sí? Así como lo puedo armar también para totales, ¿sí? Lo podría también poner unidades, pero al ponerlo por unidades, ¿sí? Se va a hacer una cosa bastante complicada de leer ya. Porque fíjense que values pasa a estar arriba, porque estoy poniendo dos valores. ¿Sí? Y como tenemos la limitación de que trabajamos en dos dimensiones nada más, y las columnas, entonces, ¿ven? Pasa a ser arriba esos totales. Entonces, en general, ¿sí? Tratemos de tener una tabla dinámica con un valor solamente. ¿Sí? Va a haber casos, no es este el ejemplo más feliz, pero va a haber casos que sí, que por ahí yo lo puedo generar, armar de esa manera. ¿Sí?
Repito, en este caso por ahí no es el más lindo. ¿Está bien? Lo mismo que yo podría arrastrarlo a filas. ¿Sí? Yo puedo ir arrastrando cosas en filas. Eh, no sé. Pasa que cualquiera de estas va a explotar todo. Eh, bueno, no ready. Va a explotar. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? Nos queda por vendedor todos los OSD. ¿Sí? ¿A qué cuatrimestre pertenece? ¿Sí? No tiene mucho sentido. ¿Está bien? No, quedando los totales. Por ahí, si yo dejo todo agrupado, no, no quiero, quiero- a ver si lo logré. No, bueno, quería que arranque todo ya colapsado, todo cerradito. ¿Sí? Entonces puedo tener ahí los totales y eventualmente, bueno, puedo entrar, ¿sí? Para desglosar y ver cada uno de las órdenes en particular. ¿Está bien? No sería por ahí lo más conveniente para este ejemplo. ¿Sí? Bueno, eh, a ver, bien, vamos a trabajar con otro ejemplo. ¿Sí? No se me corre mal. Ahí está. A ver, vamos al de telefonía. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con este. Entonces, vamos a querer suma facturación por servicio y sexo. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber qué relación hay, ¿está bien?, entre el tipo de servicio y el sexo del cliente. ¿Está bien? Entonces, voy a necesitar agrupar. ¿Ok? Bueno, la mejor forma es parecido a lo que hicimos el último paso. Entonces voy a querer trabajar con esta tabla. ¿Sí? Una tiene que ser fila y la otra va a ser columna. ¿Está bien? Entonces generamos lo que sería una tabla de doble entrada. ¿Sí? Que podemos armar. Entonces, servicio, los distintos tipos de servicio. En columna ponemos sexo, ¿sí? Femenino, masculino. Vamos a dar un poquito, que quede un poco mejor. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque main values, ¿sí? No agregamos nada. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es sumarizar los importes. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos, por ejemplo, femenino que utilizan el móvil tanto. ¿Sí? Masculino que usa el móvil tanto. Todos los que usan el móvil es este importe. Todos los que usan, todos los femeninos gastan esto. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Podemos en muy poquitos clics, ¿ven?, generar una tabla bastante resumida, bien puntual a lo que se necesita. Dale, no hay problema. ¿Sí? Igual ya un ratito vamos finalizando. ¿Sí? Entonces, la idea de la tabla dinámica es responder a preguntas bien puntuales. También no va a quedar una tabla dinámica gigantesca. ¿Sí? La idea es que la tabla dinámica respondan a preguntas bien simples. Porque yo después de estas, ¿sí?, bien simples, estos resúmenes que hago, puedo tomar decisiones, puedo hacer gráficos más sencillos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con el tema de los gráficos? ¿Sí? Y
se nos complicaba, ¿no? Querer graficar toda la tabla. Porque realmente uno busca indicadores. ¿Está bien? Entonces, para buscar esos indicadores, lo que necesitamos es cuáles son mis indicadores. Entonces tengo que resumir mi tabla. Una vez que yo resumo la tabla, ¿sí? Bueno, ahí me va a ser mucho más sencillo eh, construir, ¿sí? Eh, los gráficos. ¿Cómo construimos los gráficos? Bueno, podemos construir gráficos ahora a partir de nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Eh, uy, ahí lo perdí. Acá. ¿Sí? Estoy haciendo el cambio de idioma igual que ustedes. Venía a full con el castellano. Sí, acá tenemos Pivot Chart. Este Pivot Chart es un gráfico, igual que antes. La diferencia es que va a estar montado sobre los datos sacados de una pivot table. ¿Sí? Entonces también va a ser dinámico. ¿Bien? Fíjense que de vuelta nos recomienda, ¿sí? Por ejemplo acá ven, ya directamente, como estamos poniendo por fila y columnas, ¿sí? Estamos haciendo una tablita de doble entrada, las tablitas de doble entrada en general, ¿sí? Hacemos comparaciones. Por eso que directamente ya nos proponen, ¿sí? Columnas. O columnas agrupadas, apiladas, ¿sí? También puede ser. A mí me gusta más esta en particular. O en 3D, lo mismo. ¿Sí? Si lo queremos hacer así, ven, vamos a tener, ¿sí? Uno para cada columna. No nos sirve. ¿Sí? Esta es la misma que la anterior. O sea, hay que analizar. Como decía. Vamos a hacer este y este. ¿Sí? Columnas agrupadas. Damos OK. ¿Sí? Y ahí tenemos también nuestro gráfico a partir, ¿sí? de la pivot table que acabamos de hacer. ¿Bien? La ventaja que vamos a tener, ¿sí? Porque recuerden, este gráfico, ¿sí? No está trabajando con estos datos. Este gráfico está trabajando con los datos que están almacenados acá adentro, en la table 3. ¿Sí? Entonces, si yo modifico algo acá en la pivot table, lo voy a ver reflejado en el pivot chart. ¿Sí? Si yo modifico algo en el pivot chart, lo voy a ver reflejado en el pivot table. ¿Y a qué cambios me refiero? Bueno, por ejemplo, obviamente no cambios muy estructurales. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acá saco una columna, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Agrego la columna, vamos bien. ¿Sí? Y ahí ven, se rompe todo. Agregué la edad en filas. ¿Sí? O sea, es flexible, pero hasta cierto punto. ¿Bien? Y lo que sí es útil es generar, ¿sí? Estos slicers. ¿Sí? Entonces voy a tener un ida y vuelta con los slicers. Entonces, por ejemplo, quiero servicios. ¿Sí? Entonces acá tengo mi slicer de servicios. Fíjense que están todos seleccionados. ¿Sí? Si yo selecciono, por ejemplo, vamos a poner multiselect. Ya tengo un solo clic nada más. Elijo, saco ADSL, saco fibra. ¿Ven? En la medida que yo modifico por filtros mi pivot table, se va modificando mi tabla, mi gráfico. Se va agregando. ¿Sí? Y lo mismo, no sé si llegaron a ver que acá en el chart aparece un desplegable. Y ese desplegable que es, bueno, este ya lo conocemos, es el filtro. Saco todo,
y dejo solo fibra y móvil. Miren lo que pasa en la pivot table. También se filtró. ¿Sí? Entonces, se va a estar filtrando automáticamente tanto el chart como la tabla dinámica. ¿Sí? Vamos a ver, yo modifico acá, agrego, 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 ¿sí? Y van de ida y vuelta. ¿Ok? Entonces de esa manera, ¿sí? Puedo generar, ¿está bien? Como decimos, la idea final es la construcción, donde vamos a apuntar, construir un dashboard, ¿sí? Lo más simple posible con la mayor información relevante que se necesite. Bien, bueno. Tenemos gráficos, tablas, ¿sí? Y nos va a quedar, ¿sí? Esto vamos a mojar ya para la que viene. ¿Cómo puedo yo tener distintas tablas y vincularlas entre sí? ¿Y a qué viene eso? Creo que acá no... ah, esta que es la tabla gigante. Sí. Vamos a trabajar con esta tabla gigantesca. ¿Sí? En esta tabla gigantesca ustedes ven que hasta acá, ¿sí? Hay una tabla. ¿Bien? Y fíjense que tenemos otra tabla acá, ¿sí? ¿Está bien? Vamos con esta. Y acá hay otra, y hay otra, y hay varias. Acá tenemos, ven, por ejemplo, esta. Esta corresponde a los ítems de cada una de las órdenes. Cada una de las órdenes, ¿sí? ¿Ven? Puede tener varios ítems. Entonces, la orden 10.248 tiene 3 ítems. ¿Sí? Cada uno de estos ítems hace referencia a un producto. ¿Sí? Por ejemplo, este hace referencia a este. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber el total, ¿sí? De la orden 10.248, tengo que hacer un suma producto de esto. ¿Bien? Pero si quiero saber ese total y saber, no sé, la dirección donde tengo que enviarlo, tengo que unir las tablas. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. ¿Sí? Cómo unificar datos cuando los tenemos distribuidos de esta manera. ¿Sí? Que es generalmente como los sistemas guardan los datos internamente. ¿Sí? Lo distribuyen en distintas tablas. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos todo esto? ¿Sí? En la clase que viene entonces retomamos, ¿sí? Y avanzamos al paso donde vamos a trabajar con lo que se llaman modelos de datos. ¿Sí? En particular con esta, ¿sí? Que es las ventas, si no me acuerdo, de una bicicletería, creo que era, o algo así. No importa. Son órdenes de venta. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, ahora terminamos, ¿sí? Y ya subo el Excel este, así lo tienen en el campus. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Tengan lindo Ahora, fin de semana. Nos vemos. chao, Chao, chao. Sebastián. Gracias, Gabriel. Nos vemos. Perdón, Gabriel, ¿estás? Hola, hola.
Gabriel, no sé si me escuchás, estás muteado vos.